Buenos días, tengan todo hoy, que así sea, día 4 del mes 7 del 2020. Esta plática no es muy extensa que traigo hoy, pues me siento convaleciente y, y lo estoy, pero, pero es inadmisible la situación de hace mucho tiempo para acá, que están desgraciadamente destruyendo la entidad de Dios. No están aceptando su palabra, como la expresó Amashia, al que le pusieron Roma, Cristo. Amashia es en hebreo, el ungido de Dios, el maestro, hijo de David, como se dice en la Escritura. Nacido en Belén, no en Belén. Belén no existe. En Israel no existe ningún territorio que se llama Belén. Se dice Belén, casa del pan, o lugar de alimentación, lugar donde hay producción de cereales y frutos, que es un lugar rico, una tierra rica en frutos. Entonces los árabes, pues, los palestinos, después de muchos años de ser de Israel y de no haber existido los palestinos, entonces lo hicieron como de ellos. Eso es inadmisible. La palabra del Señor dice en Proverbios, esto lo dice el Señor en razones que la gente pueda comprender cuando el Señor habla en figuración. Dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Deuteronomio 25:4. Dice la cita antes dicha, Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey cuando trillare. Esto se ve que ahí al buey físicamente, en lo literal, no se le pone bozal. Nunca se le ha puesto. Entonces, precisamente, como eso nunca sucedía, hay que entender que es una cosa que Dios dice que no obstruccionen, que es inadmisible destruir lo que Dios ha registrado para que nosotros tengamos bienestar, tengamos vida, podamos pertenecer al reino de Dios, el físico, el literal, aquí en la tierra, como en otras ocasiones he hablado. Y vamos a ver este provecho, si no es correctamente así, porque lo dice Pablo también, lo da a entender así, y yo voy rastreando las escrituras como Mashiach nombró. Él dijo escudriñar. Hay muchos falsos cristos que están enseñando mal a las congregaciones. Y la Biblia está escrita en todo idioma para que toda persona puedan leer y puedan darse cuenta de los errores que traen los ministros que están predicando hoy en día la palabra de Dios. No se puede dejar la palabra de Dios, su justicia, en ningún punto de ella. Todo tiene que cumplir el propósito para el cual Él la haya determinado su palabra. Primera de Corintios 9:9 al 21. Leemos la cita dicha anterior en 1 Corintios 9, del 9 al 12. Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O díselo enteramente por nosotros? Pues por nosotros está escrito, porque con esperanza ha de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto.
Si nosotros os sembramos lo espiritual, es gran cosa si segáremos lo vuestro carnal. Si otros tienen en vosotras esta potestad, ¿no más bien nosotros? Mas no hemos usado de esta potestad. Antes lo sufrimos todo, por no poner ningún obstáculo al evangelio de Mashiach, del Mesías. Amén. Vamos a leer también al respecto, 1 de Timoteo 5, 18 al 21. Dice así, 1 Timoteo 5, el 18 al 21. Porque la escritura dice, no embozarás al buey que trilla, y digno es el obrero de su jornal. Contra el anciano no recibas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que pecaren, repréndelos delante de todos, para que los otros también teman. Te requiero delante de Dios y del Señor Mashiach, el Mesías, y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin perjuicio de nadie, que nada hagas inclinándote a la una parte. No impongas de ligero las manos a ninguno, ni comuniques en pecados ajenos. Consérvate en limpieza. ¿Ok? Tenemos la situación aquí completamente. No se puede tapar la boca a los que predican, pero a los que predican correctamente, como los apóstoles lo hicieron y los profetas. Así que esto después hicieron una aberración, no ellos, sino los posteriores. No han hecho las cosas como debían de hacerlas. Yo conozco muchos bandos evangélicos y el principal bando, la Iglesia Católica, es otro bando, porque ellos no se constituyen así, ellos se constituyen como la verdad de Dios, el vicario de Dios, el Papa. Dios no tiene ninguna, aquí en la tierra, ningún príncipe más que a Mashiach. ¿Eh? Y ese es el único que nos consuela a nosotros. No hay tal vírgenes ni nada de eso, ni santos que le roguemos, ni a todas esas cosas son hechas por el catolicismo para llenar las arcas, como se sabe bien en la historia que lo hicieron. Y siguen con la contaminación. Bueno, eso será hasta el fin. Todo eso es inadmisible. Vamos a ver una palabra tocante a lo que no se debe hacer, la que Mashiach instruyó. Primeramente vamos a leer en Isaías 55, 6. Dice así la escritura en Isaías 55, 6. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. A Dios lo tenemos cerca, porque el Espíritu Santo siempre nos está notificando su voluntad, la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y a Mashiach nos lo dijo, que Él nos instruiría en todo lo que el Padre dispusiera. Y esto es una cuestión que se debe poner atención a estas palabras. Tocante a estos conceptos podemos ver
la instrucción también de Amachía. Cuando dijo en San Mateo 7:16, lee 7:16. Dice así la escritura en San Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Cógense uvas de los espinos o higos de los abrojos? Uva de los espinos, higo de los abrojos. El Señor está diciendo que eso es posible. ¿Cómo es que si hay personas que están faltando a los fundamentos de Dios, a la gracia que Él nos ha concedido para que nosotros, sus obras, para que nosotros vivamos en ellas? Porque no podemos ir por el camino que queramos o que han querido las distintas organizaciones evangélicas, como han cogido cada cual por su camino, como se dice en Isaías 53:6. Todas las ovejas se han acarreado a creer a Dios a su antojo, y eso no está bien. El nombre de llamarse pentecostal, adventistas, hedionistas, como he dicho en otras ocasiones, no significa que tiene que haber una diferencia doctrinal, porque esos nombres no significan distinta doctrina, distintas opiniones de hombres llamados católicos, adventistas, hedionistas, pentecostales, bautistas, lo que sea, llamados de esta secta. Hay muchos fallos. Por eso la cosa es así. Inadmisible. Como les dije, que toda palabra de Dios que sale de su boca tiene que cumplir el propósito para el cual Él la haya enviado. Y Pablo da un mensaje de la palabra de Dios. Primero es evangelizado Abraham. Abraham es profeta, dicho por la misma palabra, la misma voz de Dios. El profeta no tiene que haber hecho muchas cosas para ser profeta. Dios lo nombró profeta, aunque haya dicho una sola cosa. Una sola cosa constituido en una persona, el Señor lo nombró profeta. Conocemos a Guli en su tiempo. Él dijo que no se conocía ni el nombre del Padre ni el nombre del Hijo. Luego el otro profeta Machía dijo que no se conocía tampoco. No estaba explicado, pero como han pasado tiempo con aberraciones, con torceduras, lo dice la escritura, Pedro lo estaba diciendo, que tú es en las escrituras de Pablo y como el resto de ellas, las otras. Y en eso está, vamos a ver la calificación que Pablo le da aquí, al pacto de Dios. ¿Y cómo se explica que es así? Le han dado de lado. Puede ser alguna fase religiosa de esa que he mencionado, preparada su destino, su curso, para entrar a la derecha de Amachía cuando Él llamare. Porque vendrá la resurrección universal y pondrá a su derecha los que han sido fieles, no han torcido la palabra del Padre. Él dice, por cuanto no hiciste la voluntad de mi Padre, así mismo. Aunque le digan, echaron demonios, hicieron sanidades y muchas obras buenas, pero esas obras, aunque se dicen el nombre de Él, si no se obedece al Padre en la doctrina que Amachía nos enseñó. Él lo dijo en San Juan 7:16, mi doctrina no es mía, es del que me envió. ¿Quién puede haber enviado a Amachía cuando Él habló tanto del Padre?
Pónganse de acuerdo conmigo para entonces estar a la derecha del Señor todos. Todo el que rectifique, porque rectificar es de sabio, como muchas veces lo he dicho. Vamos a leer en Pablo. Vamos a leer sobre el pacto que constituyó Dios en Abraham para las naciones. Naciones. Donde todos los gentiles fueron bautizados ahí, fueron bautizados ahí en la circuncisión. Fue general, no fue a Abraham y a su familia sola. Pónganse de acuerdo conmigo para que estén obrando el verdadero fruto, para que las uvas sean recogidas, o sea, la cosecha sea de un fruto verdadero. La buena vid no puede llevar frutos maleados, ni el higo tampoco. El Señor hizo esa actuación ahí, demostrando que la perversidad que existe, esa no va a llevar frutos a la derecha del Señor, sino maleados, porque dirigen mal la palabra de Dios. ¿Y qué pueden ganar entonces? Aquí millones de pesos, tener avión, tener barco, tener buenas comunidades y casas en cualquier país para acomodarse eso, los príncipes de distintas iglesias. Ah, sí. Y posteriormente ganarse el infierno. En la resurrección va para el juicio del infierno, del lago de fuego y azufre. Vamos a leer Romanos 4, verso 11, verso 12, verso 16 y verso 17. Romanos 4, verso 11, 12, 16 y 17. Ajá. Y recibió la circuncisión por señal, por sello de la justicia de la fe que tuvo en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que también a ellos les sea contado por justicia, y padre de la circuncisión, no solamente a los que son de la circuncisión, mas también a los que siguen las pisadas de la fe que fue en nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Verso 16. Por tanto es por la fe, para que sea por gracia, para que la promesa sea firme a toda simiente, no solamente al que es de la ley, mas también al que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto, delante de Dios al cual creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como las que son. Exacto. Bueno, gloria a Dios. Pablo le predicaba a los gentiles, a los corintios, a los gálatas, a los efesios. Él era predicador de los gentiles. Él después se denominó predicador de los gentiles. Aunque todos los demás estaban ordenados por el Señor que fueran al mundo a predicar la palabra de Dios, para que saliera de ese encierro que tenía la palabra de Dios, nada más que en las sinagogas y se era leído la palabra de Dios. Es igual que te leen la palabra de Dios en la iglesia católica en latín, para que los demás no entiendan, para que sea entendido, nada más que por ellos, bueno o malo, te suman para el infierno muy fácilmente, para el mismo lugar donde van a estar ellos. Así que el pacto de Dios tenemos que constituirlo, hacerlo, dar las pisadas de Abraham por la fe. Esa es la obra de Dios, no la obra nuestra, no es la obra de esta gente que están recalcitrantes contra la voluntad de Dios, como dice Mashiach ahí en San Mateo 7, 21 al 23, que están negando a Dios. Vamos a leer también esta positividad en Efesios 2, 16 al 22. Efesios 2, 16 al 22. Y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades.
y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, que por él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo a Mashiach mismo, el Mesías, en el cual, compaginado todo el edificio, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El edificio es el templo de Dios. Tú eres templo, yo soy templo. Somos templos porque el Señor no habla de templos de piedra, habla del cuerpo, del tabernáculo de la persona, que ahí es donde puede radicar Dios por el Espíritu Santo. Amén. A nombre de Amachía, porque Dios todo lo puso a nombre de Amachía. Animales, bueyes, todo lo que está en la tierra, de abajo la planta de sus pies, ese es 8. Vamos a obedecer entonces la palabra de Dios. Vamos a ponernos de acuerdo y vamos a quitar lo que está destruyendo la voz de Dios para ser unos verdaderos ciudadanos del pueblo de Israel. Amén. Aunque seamos gentiles, gentiles romanos, o rusos, chinos, etcétera, etcétera, etcétera. Fundándonos ahí en lo pactado de Dios, sus pactos. Porque hay pacto a la tierra hacia la descendencia de Abraham, pero hay pactos de continuidad de todos los ciudadanos de cualquier país que se acojan, como dice allí, que por él, que de ambos hizo uno. ¿Quiénes son esos ambos? A los que estaban cerca y a los que estaban lejanos. Lejos, ¿quiénes son? Los gentiles no tenían nada de los pactos. Tenían otras instituciones religiosas que no eran de Dios, eran paganas. Y Pablo lo aclara también a los que están cerca, a los judíos. Lo vemos ahí en Romanos 4:25, digo, 2:25. Ellos tienen la circuncisión. De nada les vale si no obedecen los mandamientos. Luego, el siervo de Dios, Santiago, aclara en el capítulo 2, verso 10, que no se puede desapreciar un punto de la ley de Dios, porque Dios no va a mirar lo bueno que son la gente por esto y por esto otro, eso son obras de hombres, sino que son buenos cuando entran al pacto, entran a la misericordia de Dios, a su gracia. Porque como estaban todos destituidos, caballeros, pónganse de acuerdo. Como todos están destituidos de la gracia de Dios, Dios hace gracia para que la gente, obedeciendo a su palabra, todos los conceptos que él habló, así podamos tener una vida sana, una doctrina sana, verdaderamente sana. No torcida, que le están diciendo doctrina sana a una doctrina que está torcida, porque están quitando todo mandamiento, porque lo dijo allí el apóstol aquel. Si tú destruyes uno, vas a ser hecho de tu padre de todos los demás. Entonces, el que tenía la circuncisión, por no guardar la ley, su circuncisión era tenida en circuncisión. En Romanos 2:25, como he dicho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que los que están lejos y los que están cerca deben constituirse conforme a la travesía, a la trayectoria de la gracia de Dios, que en distintos tiempos fue confirmando y fue engrandeciendo la ley. Gloria a Dios. En Abraham es engrandecida, no había circuncisión, el Señor la confirma ahí. Y para todos los pueblos, se lo está diciendo en Abraham, todas las familias de la tierra. Pónganse de acuerdo con este anciano también. Y no duden, porque yo hablo claro. Y no quiero ser juez de nadie. Quiero que todos tengan alcancen la misericordia de Dios. Vamos a leer Isaías 42:21. Dice la cita en Isaías 42, 21.
Dios se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y en engrandecerla. He dicho verdad, achicaron la ley de Dios y le pusieron otros conceptos que no están establecidos por Dios. En Isaías 55, 6, como ya he leído, les dice a la gente, como dice en otras ocasiones, busca la paz y síguela. A ver dónde están. Isaías nos está diciendo en Isaías 55, 6, busca o buscad al Eterno en tanto que pueda ser hallado. Ya yo lo leí. En tanto que pueda ser hallado. Lo leí con palabras hebreas también. Esa es la gracia de Dios. Está sobre la tierra predicando al mundo para que se cumplan. Por eso dice en Isaías 55, 11, Dios engrandece la ley, Dios la magnifica. Ahí vemos en Abraham que lo nombró líder de las naciones en aquella época, cuando todas las naciones tenían ídolos, y etcétera, etcétera, cada cual tenía un Dios distinto. Y dijo que él iba a ser por medio de él, atraer hacia él, a su reino, como dijo Pablo ahí también. Porque Dios no desechó nunca a su pueblo, como dicen otros evangélicos falsamente, que Dios ya no está en el tiempo de él. Dios no, ya que el tiempo de Israel antiguo ya no existe, que el tiempo del reino de Dios moderno son otra gente que han seguido a Mashiach. En definitiva, no están siguiendo a Mashiach, no están siguiendo al maestro. Y un padre, está bien dicho, que puede castigar a su hijo, pero no matarlo, darle el castigo en literal. Pero Dios le está conduciendo por su camino para que a la postre puedan entrar, como dijo Mashiach. Si quieren entrar a la vida, guarda los mandamientos. Es decir, que los cumplan. Ese es el camino. Y todos los profetas, dice a Mashiach en una publicidad de él, dijo que iban a ver allí a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los profetas. Él no hace diferencia entre un discípulo de Mashiach y otro. Todos son profetas para él, que le haya anunciado su palabra. Para él es así. Nosotros no nos nombramos humildemente profetas, porque en todo caso seríamos lo que recibimos el don de los profetas para hablar la verdad de Dios. Amén. Así sea. El Señor lo dijo, buscad y hallaréis. Y de allí Isaías dice, búscalo en el tiempo que pueda ser hallado. El Señor tenga misericordia de ustedes, y nuestro ruego a Dios es que ustedes rectifiquen a tiempo
lean las Escrituras con el Espíritu Santo a nombre de Amachía y puedan estar preparados así, sellados así, hasta la ley. Sella el testimonio, hasta la ley entre mis discípulos. Si la ley no está sellada entre los discípulos, usted no está haciendo la voluntad de Dios. Guarda los mandamientos, así dijo Machía. ¿A quién Machía están siguiendo todas estas instituciones religiosas? A lo que dijo Machía, San Mateo 24, 24 y otros versos. Falsos a Machía, pusieron ahí Cristo. Son falsos Machías. Esos falsos Machías no hacen la voluntad de Dios, sino la voluntad del tirano, del que estaba determinado ahí en Daniel, que iba a malversar la ley de Dios, iba a cambiar los tiempos y la ley, como lo ha hecho. Y todos se han lanzado el domingo por una idea, pero Dios no cambió su ley. Y que Dios los bendiga en esto y puedan comprender. Vamos a leer ahora las oraciones. O la oración de Amachía, en bendición. Bueno, en ruego como estoy rogando yo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Amén. Vamos a decir la oración que Dios dio a su pueblo primitivo y a través de su pueblo primitivo la bendición para todos los pueblos. Llevarejeja Adonai Besmereja. Yael Adonai Panat Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panat Eleja Beasem Leja Shalom. Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Así quedan bendecidos los hijos de Israel. Todo lo que tenga el propósito, como dice Pablo, que entran a ser ciudadanos de la voluntad de Dios, por elección de Dios. Amén. Amén.